Buen día, hermanos. Este video corto pretende poner a su disposición una introducción a Pablo, su vida y su mensaje. El tema lo vamos a empezar a ver el primer jueves de enero próximo, pero quería adelantarles esto como una introducción. Les pido que lo vean con calma, de manera que en nuestra siguiente reunión entremos directamente a la primera carta de Pablo que vamos a estudiar, que es la primera carta a los Corintios. En primer lugar, veamos quién es Pablo. Y Pablo mismo se define, nos ayuda mucho y es mucho más preciso. Miren lo que dice Pablo, y esto lo recogemos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Pablo dice: yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, Jerusalén, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios como lo son todos ustedes actualmente. Y vamos por partes. Es judío, nos dice, nacido en Tarso de Cilicia. Tarso es una ciudad fuera de la tierra de Israel. Entonces es un judío nacido en la diáspora. Aunque, añade, educado en Jerusalén y instruido por nada menos que Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Lo vamos a ver en un instante, pero adelante. Es el fariseo más importante de la época. Esta segunda pregunta es importante. ¿Pablo perseguía a los cristianos? Porque es lo que repetimos con mucha facilidad, pero realmente no es para nada un concepto preciso. ¿Es que Pablo perseguía cristianos? Yo les pregunto antes, ¿es que en la época de Pablo habían cristianos? Y la respuesta es que no, hermanos. Lo que había eran seguidores de Jesús, judíos, seguidores de Jesús. Y luego, poco a poco, lentamente, paganos que se van haciendo seguidores de Jesús. Entonces, decir que Pablo perseguía cristianos es una exageración absoluta, es un sacar el tema de su contexto histórico. Por otro lado, Pablo perseguía a estos seguidores de Jesús, sobre todo de origen judío, con una finalidad muy clara, y era traerlos al orden. Él entendía que estos judíos que seguían al Nazareno eran judíos que se habían confundido, y lo que él pretendía era eh, readoctrinarlos, volverlos a formar en la fe judía, aclarar sus, aclarar sus dudas, aclarar todas sus confusiones. No, no es que los persiguiera para hacerles daño, no es que los persiguiera para matarlos, de ninguna manera. Además, podemos decir que de Pablo es de quien más información tenemos de manera directa en el Nuevo Testamento. Tenemos, por un lado, escritos, decimos, de su puño y letra, que son precisamente las cartas de Pablo. La primera de ellas vamos a estudiarla a partir del primer jueves de enero y es la primera carta a los Corintios. Y además de esta fuente tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que como ya vimos en el curso que acabamos de terminar, dedica por lo menos la mitad de sus páginas a la labor del apóstol Pablo. Además, añadimos esto: Pablo, como cualquier ser humano, tiene virtudes y defectos, como cualquiera de nosotros. Y aquí señalamos entre sus virtudes el que es una persona absolutamente comprometida, es honrado, es tenaz. Pero por otro lado, si se quiere, entre sus defectos podemos señalar lo más obvio: es demasiado radical,
y obstinado como él solo. Les mencioné hace un momento a Gamaliel. Gamaliel, a quien Pablo mismo reconoce como su maestro en la fe judía. Veamos un poquito quién fue Gamaliel. Decimos que Gamaliel fue un célebre fariseo que ejerció gran autoridad entre sus contemporáneos. Fue además doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Interesante notar que fue representante de los liberales entre los fariseos. Yo se los había comentado antes. Dentro del movimiento fariseo habían todas las tendencias imaginables. Se calcula que en tiempo de Jesús, en tiempo de Pablo, habían aproximadamente 2000 fariseos. Y de esos 2000 fariseos, prácticamente ninguno pensaba igual que el otro. Cada uno era una posición en cuanto a interpretar la Torá. Pero igual podemos reconocer dentro de este movimiento y dentro de esa dispersidad, dentro de esa dispersión de posiciones, podemos separar los conservadores de los liberales, ¿no? Y Gamaliel era de la línea liberal. Venía de su abuelo, el primer fariseo liberal, más de 100 años antes que Gamaliel, que fue Hillel. Y de los fundadores de los fariseos, quien personificó a los conservadores fue Shammai. Simplemente como dato interesante. Ya lo decía, su abuelo fue Hillel, fundador de una escuela opuesta a la de Shammai. Pablo, de muy joven, se formó en el judaísmo. Como él señaló en la diapositiva anterior, lo leímos, se formó a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces, es interesante notar esto porque la formación judía del joven Saulo fue impecable, la mejor que se podía ofrecer en aquella época. Y como fariseo, lo formaron para ser un intérprete de la Torá y un escrupuloso seguidor de todas las enseñanzas y de toda la ley que Dios transmitió al pueblo a través de Moisés. ¿Cuánto tiempo antes Moisés? 1200 años antes, imagínense. Bueno, este Pablo, fariseo, apasionado, obstinado, se convierte a seguidor de Jesús. Y esta escena que les pongo en la pantalla es una de las más conocidas, pertenece al arte medieval, ¿no? Pablo cayéndose del caballo camino a Damasco. Es una representación muy linda, además, artísticamente. Pero lo que tenemos en este momento es algunos elementos, pero ninguno nos hace pensar que Pablo iba a caballo y que se cayó del caballo. En fin, es un detalle, una libertad que se toma del artista. Su conversión la cuenta Pablo mismo y la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos del 6 al 21. Pablo nos cuenta que él mismo había conseguido el mandato de las autoridades judías de perseguir a los cristianos de Damasco, ¿no? Damasco es una ciudad que queda también fuera de la tierra de Israel, al norte, en la provincia de Siria. Y nos dice que mientras viajaba a ese destino, un resplandor del cielo que solo él vio le hizo caer dejándolo ciego, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz, Pablo va a entender, es la voz de Jesús, pero de Jesús resucitado. Y eso es importante entonces que lo tengamos súper presente. El contacto de Pablo no es que con el Jesús en su misión terrena,
el contacto de Pablo es con Jesús resucitado. Esto ocurre unos años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y añadimos que tras esta fuerte vivencia, Pablo se encuentra en Damasco junto con Ananías, un judío seguidor de Jesús, quien le impone las manos en nombre de Jesús mismo y le devuelve la vista. Como reflexión añado, aunque este tema es largo y lo podemos conversar seguramente en otro momento, y es que podemos hablar de una real conversión de Pablo. ¿Es realmente una conversión? En fin, es un tema muy, muy, muy interesante, porque es que Pablo se cambió de religión, se convierte de una religión a otra, o es que es un judío que se convierte en un seguidor de Jesús. Pero en ese sentido es una conversión en el sentido estricto, les digo, para pensar y para dialogar. Entonces Pablo, que nació judío, de familia judía, de religión judía, y se formó entre lo más puro del judaísmo, con el maestro fariseo más importante de la época, nunca dejó de ser judío. Entonces se convirtió en un judío seguidor de Jesús. 4 fases en la vida de Pablo que es bueno identificar. Miren, la primera es el Pablo fariseo, de la que hemos hablado. La segunda es el Pablo a partir de esta experiencia con Jesús resucitado, Pablo seguidor de Jesús. Una tercera fase, Pablo misionero independiente. Y una cuarta fase, Pablo en Roma. Veamos algunos detalles entre la conversión de Pablo y el inicio de su predicación. Y Pablo mismo nos los cuenta en los capítulos 1 y 2 de la primera carta a los Corintios. Es bien interesante tomarlo, verlo y reflexionarlo. Dice Pablo, sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde ahí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor, y después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Miren, o sea, él tiene esa experiencia con Jesús resucitado y se queda entre Arabia, que es el desierto al sur de Damasco, y luego en Damasco 3 años. No es un proceso instantáneo que Pablo en ese encuentro se ilumina y entiende todo. ¿No? Esa es otra vez una creencia que no tiene mayor sentido. Pablo se toma un proceso, 3 años, ¿no? Y luego visita a Pedro. Está con él, con Santiago, en Jerusalén, pero no ve a ningún otro apóstol, él mismo dice. Las iglesias de Judea que creen en Cristo, añade, no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Al cabo de 14 años, dice el mismo Pablo, subí nuevamente a Jerusalén. Les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Miren este detalle, o sea, a ver, resumiendo, Pablo tiene la experiencia del encuentro con Jesús resucitado de camino a Damasco. Y luego de 3 años de una experiencia, de un estudio, de una meditación profunda, ¿no? Va donde Pedro a Jerusalén. Se reúne con él, con Santiago y con nadie más. Luego regresa y empieza su labor misionera. Y luego de 14 años de labor misionera, dice, sube nuevamente a Jerusalén
para comentar con los demás apóstoles que está haciéndolo bien, que no está hablando herejías, que no está hablando cosas desviadas de la fe. Ese es el mundo de Pablo, hermanos. Siempre, ¿no? El mundo de la Biblia, el mundo, en parte, el mundo de Jesús está en la zona de Israel. Vamos a marcarlo en un instante y luego tenemos siempre todas las costas del mar Mediterráneo. Este es el mundo de la Biblia y este es el mundo de Pablo. Vamos marcando algunos lugares especiales para que, como siempre les recomiendo, se ubiquen en el mapa. Es importante, es útil. En primer lugar, el recuadro rojo marca dónde está Tarso. ¿Ok? Lo ubican. Si queremos entender a partir del mundo actual, decimos es la actual Turquía. Es parte de la actual Turquía. Y en función de dónde está Tarso, que está, les decía, fuera de la tierra de Israel, ¿dónde está Israel? Ahí lo marca el recuadro. Esa es la zona de la tierra de Israel. Ahí está Galilea, Samaria, Judea, la mal llamada Palestina. Ahí está Damasco, en el cuadrado rojo. Damasco, en la actual Siria, definitivamente Damasco fuera de la tierra de Israel, y donde donde Pablo se dirigía para pescar a estos judíos que él entendía estaban confundidos y quería traerlos de la oreja para readoctrinarlos. Y es donde tiene la experiencia fuerte, el encuentro con Jesús resucitado, y luego se queda 3 años entre Damasco y más el sur de Damasco, que es el desierto de Arabia, y va madurando en todo lo que es ese proceso enorme de conocer a Jesús. El recuadro lo he movido hasta la actual Grecia, que ya era Grecia en esa época, y marco en particular Corinto. Miren, regreso a la zona de Galacia, en la actual Turquía también. Bajo a Cilicia y, en fin, también otra zona de Turquía. Miren, y todos son espacios físicos por donde Pablo se mueve, caminando, y caminando, vale decirlo, aprovechando una circunstancia que juega muy a favor, y es que el Imperio Romano había construido caminos y caminos seguros, que Pablo aprovecha muy bien. Ahí marcamos otras ciudades de la provincia romana de Asia, actual Turquía, en particular Éfeso. Éfeso importante para Pablo, pero también para Juan el Evangelista y para la Virgen María. Y finalmente saltamos hasta Roma, que va a ser el viaje final de Pablo. ¿No? Pablo va a ir a Roma, va a vivir allí los últimos años de su vida y va a morir martirizado por orden del emperador Nerón. En la misma época que muere también martirizado Pedro. Por eso la iglesia los tiene como fundadores y celebra juntos a Pedro y a Pablo en el día de la iglesia, el 29 de junio de cada año. Bueno, en este mapa les presento brevemente, ustedes lo pueden ver con mucho más calma, el primer viaje misionero de Pablo, cómo sale de Antioquía de Siria, y vía Creta, llega a la provincia de Asia, da la vuelta. Este viaje lo hace con Bernabé, repito, entre los años 45 y 48. Aquí tiene experiencias muy fuertes, muy positivas, pero también una que lo confronta. Y es que él va encontrando en estas ciudades
no solamente judíos dispuestos a seguir a Jesús, sino también paganos. Y se produce una pequeña pero importante controversia porque hay judíos, seguidores de Jesús, que le exigen, oye, tú no puedes pretender que un pagano se convierta en seguidor de Jesús si antes no se convierte a judío. Y convertirse a judío significaba aceptar y vivir los 613 preceptos, que es cambiar toda tu forma de vivir, pero sobre todo marcar tu cuerpo con esa intervención quirúrgica que se llama circuncisión. Que imaginemos la circuncisión hace 2000 años sin anestesia y sin antibióticos, con una piedra afilada. Entonces, esto era un tema al cual se resistían muchísimos paganos, o sea, paganos que escuchaban el mensaje de Pablo, que decidían seguir a Jesús, pero que no estaban dispuestos en su adultez a ese dolor y ese riesgo de una circuncisión. Y como les digo, no en sala de operaciones, no con anestesia, no con antibiótico. Pablo entonces, enfrentando esto, es que provoca lo que conocemos como el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y aquí decimos, el concilio de Jerusalén fue impulsado por Pablo en el año 50. Y el tema fue si los paganos convertidos al cristianismo estaban obligados a cumplir con los 613 preceptos de la ley de Moisés. Ya les decía, incluyendo la circuncisión. Finalmente discutieron y se convino un poco la posición que llevó Pablo. Y es que los paganos convertidos serían aceptados en la medida en que conservaran lo que se conoce como las 7 leyes de Noé. Y ahí se las señalo, ¿no? Son 7. No adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo y, finalmente, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Y esto lo pueden ver en Hechos 15 y en Gálatas 2:4. Cada una es muy clara y además se parece en mucho a los 10 mandamientos. Estas son más antiguas. Las 7 leyes de Noé. Noé es un personaje mucho más antiguo que Moisés mismo. Solamente quisiera detenerme un segundito en la sexta. Y es la sexta ley de Noé, no comer carne de un animal vivo, cosa que puede parecer muy raro. ¿Cómo voy a comer la carne de un animal vivo? No, a lo que se refiere finalmente, y en términos sencillos, es que no comas al animal con su sangre. Entonces, por eso es que en el enorme cuidado que tienen los judíos, es parte de su cultura hasta el día de hoy, ¿no? Ellos sacrifican con gran cuidado al animal, con gran respeto, y luego lo cuelgan para que su sangre caiga. Nunca por nunca, desde aquella época y hasta ahora, un judío come al animal con su sangre. Y la idea viene de su propia cultura, ¿no? La sangre es la vida. Entonces, ¿cómo entonces comer un animal vivo? Es comer la sangre del animal junto con su carne. ¿Ok? Bueno, Pablo consigue esto y entonces emprende su segundo viaje misionero, ya sin Bernabé, y esto sucede entre los años 50 y 52. Nuevamente sale de Antioquía, tenemos ahí un poco el recorrido por la provincia de Asia, una serie de puntos, y llega, en ese segundo viaje, llega hasta Grecia. Luego tenemos un tercer viaje de Pablo, entre el año 53 y 58, ¿no? En este caso, nuevamente sale de Antioquía y llega hasta Grecia y regresa a Jerusalén. Regresa con una donación muy importante. Y el cuarto viaje
El cuarto viaje es un viaje sin retorno. Sale de Jerusalén, ya lo veremos en sus cartas, pero sale de Jerusalén, llega hasta Roma y nunca regresa, porque en Roma, después de unos años, muere, como les adelantaba, muere martirizado. ¿Por orden de quién? Del emperador Nerón. Veamos esto que también es fundamental. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, según nuestra Biblia, y así está en el canon, son 13, pero realmente podemos dividir las 13 en dos grupos. Lo que conocemos como cartas paulinas propiamente, que son 7, y luego las cartas deuteropaulinas, que son las siguientes 6. Ya hablaremos más de esto, pero les adelanto que las cartas paulinas son cartas escritas o dictadas por el mismo Pablo, mientras que las cartas deuteropaulinas son escritas por discípulos de Pablo después de muerto él. Igual, en aquella época no había el tema de derechos de autor y el que escribía la carta prefería ponerle el nombre del personaje conocido, cosa que es totalmente diferente a la que ocurre hoy. Bueno, ahí tenemos la relación. La primera carta en haber sido escrita es la primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, en el orden de nuestra Biblia es en octavo lugar. Luego está la primera y la segunda carta a los Corintios, que están como segunda y tercera. Luego la carta a los Filipenses, que está como sexta. Luego la carta a los Gálatas, que está como cuarta. Luego la carta a los Romanos, miren recién, y está como primera. Y luego la carta a Filemón, que está como última, 13ª, ¿no? Y así también tenemos en el orden histórico las cartas deuteropaulinas, en el orden que fueron escritas históricamente y en el lugar que ocupan en nuestras Biblias. Les planteo una pregunta. ¿Por qué escribir cartas? ¿Es que Pablo era un escritor empedernido? ¿Es que Pablo quería recibir un premio por escribir bonito? No. El tema es, y tenemos que relacionarlo con sus viajes misioneros, el tema es que Pablo tiene como principal propósito y quehacer predicar con su garganta, con su voz, con su palabra. Y de hecho lo hace. Y vamos a ir viendo en las cartas que vamos a leer, vamos a ir viendo cómo permanece en un sitio y en otro. Pero luego, inevitablemente, Pablo siente el llamado de seguir predicando en otras comunidades. Entonces lo que hace es dejar a alguien encargado y viajar a otra ciudad para formar en esa nueva ciudad una nueva comunidad de seguidores de Jesús. Entonces, en la ciudad que deja un encargado, él ya está en otro punto. ¿Y qué sucede? Que el encargado le escribe y le dice, oye, aquí tú que los dejaste tan claritos, ellos que entendían tan bien el mensaje, están confundiéndose. ¿Por qué? Por influencias. Influencias de judíos que venían después, lo que llaman judaizantes, que vamos a ver con más detalle, o también por influencia de paganos. Es especialmente el caso de Corinto, pero no solamente. Entonces, por influencias externas, esa comunidad que originalmente había sido formada por Pablo y queda muy clara en la fe, en la medida en que ya Pablo no está, empiezan a relajarse, empiezan a escuchar a, entre comillas, falsos profetas y empiezan a relajar también las normas morales. Y por eso entonces Pablo escribe cartas, es una riqueza enorme y es lo que vamos a estudiar a partir de, repito, el primer jueves de enero próximo. Vamos terminando, miren las cartas de Pablo en relación con los evangelios. Ese es un detalle muy, muy interesante. Sabemos que Pablo escribe sus cartas entre el año 45 y el año 64 y que muere martirizado en Roma entre el año 64 y el 67.
Miren, podemos decir con toda seguridad que sus cartas son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Son anteriores a los evangelios. Marcos, el primer evangelio en haber sido escrito, es de alrededor del 70. Mateo del 80, Lucas del 90 y Juan del 100. Cuando se escriben los evangelios, cuando se escribe el primer evangelio, que es Marcos, Pablo ya hace rato había escrito sus cartas y hace rato había muerto martirizado. Miren ustedes. Bueno, entonces revisemos la oferta de Dios para Pablo en su mente amplia, en su criterio tan abierto. Pablo no solamente dice la oferta de salvación de parte del Señor es para los cristianos, no solamente. Definitivamente en la última línea ponemos, Dios ofrece la salvación a los cristianos en la medida en que sigan a Cristo. Pero los judíos están condenados y Pablo dice no, en la medida en que el judío cumple la ley de Moisés, tiene esta oferta de salvación. ¿Y qué pasa con el pagano que todavía no ha escuchado el mensaje de Jesús? Dice, el pagano tiene una oferta de salvación en la medida en que se ajuste a las leyes de la naturaleza, que básicamente se resumen en esas 7 leyes de Noé que ya vimos. Finalmente veamos una diapositiva para cerrar la idea, y es qué significa, hermanos, ser cristiano para Pablo. Y decimos que en primer lugar es ver a Cristo como la realización de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En segundo lugar es aceptar que la ley es necesaria, pero no suficiente. Y por ley nos referimos a la ley de Moisés. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Y qué le falta? La gracia, el amor. Ser cristiano para Pablo es también aceptar que la salvación no se consigue con el simple esfuerzo personal. ¿Por qué? ¿Qué se requiere además? Nuevamente, la gracia. En cuarto lugar, ser cristiano para Pablo es traducir nuestra fe en obras. No basta la sola fe, fe con obras. Pero ¿qué obras? Porque Pablo es muy enfático. ¿Qué obras? Las obras de los judíos, no. Deberíamos adelantar, lo vamos a ver con mucho más detalle, de puño y letra del mismo Pablo, pero son las obras del amor, ¿no? Entonces tú tienes fe en Jesús, y Jesús te enseña el amor, y entonces que tu vida sea una vida de amor. Y esas constituyen las obras de amor. Entonces la fe no basta, sino la fe con obras. Tu accionar es fundamental. Pablo nos va a decir que ser cristiano es vivir de acuerdo con el Evangelio. Un tema que es especialmente rescatado por San Francisco de Asís. Habrán visto ustedes. Finalmente, y resumimos, ser cristiano para Pablo es seguir a Cristo. Miren qué claro. Ser cristiano para Pablo es seguir a Cristo. Acá aprovecho para comentar. Hay una confusión eterna, parece, ¿no? Cuando converso con algún hermano, alguna hermana, y me dice, sí, en mi familia yo tengo un hermano, un pariente, un cuñado que es cristiano. Entonces yo le digo, sí, claro, me dice, yo soy católico, ella es cristiano. Recontra equivocados, hermanos, porque cristianos somos nosotros también y más. ¿En qué momento le regalamos a ese otro el ser cristiano él y nosotros católicos? El católico es cristiano porque seguimos a Cristo. Entonces somos hermanos del protestante y somos hermanos del evangélico en la medida en que católicos, protestantes y evangélicos, en sus ahora más de 2000 denominaciones, finalmente seguimos a Cristo. Miren, acá les pongo este elemento curioso, y es el símbolo del pez. El símbolo del pez, nosotros ahora nos reconocemos cristianos con la cruz, pero el primer símbolo fue el pez.
Y ahí está en la palabra en griego que significa pez, que vamos a explicarla, miren. ¿No? Esas letras en griego se lee ichthys, como está al pie de la diapositiva, y ichthys significa literalmente pez. Pero ¿en qué, para qué están esas letras? Es un acrónimo, ¿no? La I es la letra griega iota, Jesús, Jesús. La X por la Y griega o la G griega, Cristos, Mesías, ungido. Luego la O con una barrita al medio que es la teta, por Teo, Dios. La Y por Y, Huios, hijo. Y la sigma por Soter, Salvador. Entonces el símbolo del pez es un acrónimo que significa, si lo leemos de corrido, miren qué lindo y qué significado. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Repito, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, cuando uno de los primeros cristianos se encontraba con otro, ¿cómo se identificaba? En épocas de persecución, le decía, yo soy cristiano y tú. No, simplemente dibujaban en el piso el símbolo del pez. Esa era la señal secreta. Luego, más tarde, va a ser reemplazada por la cruz. Eso es, hermanos, lo que quería compartir con ustedes, repito, con el ánimo de hacer una pequeña introducción a Pablo. Les pido que vean, y si quieren una y dos veces, este pequeño video, y de esta manera nos preparamos para que el primer jueves de enero, que está próximo, empecemos con el estudio de la primera carta a los Corintios. Gracias, hermanos, y bendiciones.